ahora acá ya sentados con la legisladora porteña, dirigenta y también nieta recuperada, Victoria Montenegro, que nos visita y ya está en el estudio de la Radio de las Madres. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, un placer, un placer. ¿Sabes qué? Fue muy, ¿cómo decirlo?, esperanzador escucharte en la víspera de este último 24 de marzo, ¿no? Ahí cuando hicieron ese acto en Plaza de Mayo, junto con Nacho Levi también, y había algunos compañeros y compañeras más. Fue una sensación de que este 24, atravesado por toda una lógica represiva, por toda una lógica de operativos antipiquetes, etcétera, etcétera, a pesar de todo eso, iba a ser un gran 24 de marzo. Pero contame vos, ¿cómo viviste de las vísperas en adelante? Sí, bueno, la vigilia que organizaron los compañeros de La Poderosa, que está muy buena, ¿no? Como la previa de una fecha tan sentida. Y también la misma sensación, ¿no? Por un lado, bueno, obviamente el cansancio de estas fechas, pero también el deseo de que llegue la hora de encontrarnos en la plaza, ¿no? A mí me daba como mucha ansiedad, sentía, presentía que iba a ser una gran marcha, pero hasta que no llega ese momento es como, bueno, todo lo que nos está pasando, ¿no?, en este tiempo. Pero la verdad es que llegó la hora, de hecho llegamos temprano y ya se veía que esa plaza iba a desbordar como terminó sucediendo. Fue pero muy movilizante. Y aparte algo que se reprodujo en todos los rincones del país, ¿no? Recién hablábamos de la necesidad, hablábamos de la Antártida, por una cobertura también que están haciendo los chicos que llevan adelante este programa habitualmente, que a mí me tocó cubrirlos, y hay algo en el orden de, que yo creo que lo de Osvaldo Bayer también tiene que ver con eso, ¿no? En el orden de despersonalizar o que quede todo bastante servido para la extranjerización de nuestro país, como se habla muchas veces en Centroamérica, ¿no? Y en la historia de esos países que también hablan mucho de la historia de nuestra Centroamérica para abajo. Y lo vinculo y lo mezclo un poco todos los temas porque me parece que esto de que se haya dado también tan importante en diferentes ciudades del país, que haya como una red ahí, ¿no? Que es más sólida incluso que las redes sociales y virtuales, por lo menos da un poco de tranquilidad, ¿no? Da un poco de... Bueno, esto vuelvo a retomar la palabra esperanza, ¿no? Sí, Que te es que decía es antes. esperanza, ¿no? En todo el país se vieron las marchas o los ámbitos de encuentro, y lo que a mí me pasó este 24 particularmente fue lo que uno percibe, ¿no?, en los nietos, lo que representamos los nietos en cuanto a la vida también sobre esa historia, ¿no? Porque hay 30.000 personas que están desaparecidas. A veces tenemos el milagro con la ciencia, ¿no?, del equipo argentino de antropología forense, y podemos identificar los restos de algún compañero o compañera, pero los nietos son la vida, y hay algo milagroso en esta resistencia nuestra. Digo, vos hablabas justamente del Plan Cóndor, de lo que fueron las dictaduras, de cómo saquearon nuestras naciones, de las consecuencias de la ruptura del tejido social, bueno, todo lo que conocemos, pero nosotros somos distintos, ¿no? Porque logramos justamente generar mecanismos con los organismos de derechos humanos que transformaron la historia para siempre. Vamos a hacer un cambio de micrófono, así. Algo, pero no sabía si era el mío. Sí, Sí. Así eliminamos esa lluvia que se empezó a escuchar. Ahí está, Ahí perfecto. Y pasa eso, ¿no? Como el milagro de que en realidad no, por supuesto no es un milagro. Hay mucha ciencia, pero hay mucho mucho deseo decidido de esas mujeres a no resignarse, ¿no? La crueldad, como se dice, ¿no?, con la noche oscura, la desaparición, lo que no tenía explicación. ¿Y quién se iba a imaginar, cuando nos secuestraron a nosotros, que ese grupito minúsculo de mujeres iba a recorrer el mundo, iba a encontrar la posibilidad de que la ciencia, solo pensando en ellas, dé un salto y la sangre les sirva para probar que efectivamente los documentos que tenían los genocidas, que decían que nosotros les pertenecíamos, eran falsos, ¿no? Y ahí es
lo que yo percibía es eso, es como la necesidad de nuestra gente, de nuestra gente, los militantes y los no militantes, ¿no? La gente de a pie que iba a la plaza, y la necesidad de abrazarte mucho, ¿viste? Eso percibí, la necesidad de abrazarnos mucho, de sentirnos vivos, cercanos y fuertes, ¿no? En esa comunión. Eso Vicky, que decís, con respecto a empujar también, ¿no? Y que es lo que nos pasa con las madres, con las abuelas, es como una convicción que por ahí a otras generaciones nos cuesta un poco más terminar de entender, creo, en algún punto, que es esto de tomar la posta, ¿no? El famoso el toro por las astas, y decir, pará, lo que vos hagas realmente puede transformar la historia. Porque digo, eso yo lo tengo presente porque tengo un hermano que es científico y además trabajó en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Entonces, esa ciencia la empujaron en Estados Unidos, ¿no? Digo, cómo también todo pega la vuelta. Esto que también decía Cristina un poco el otro día, de que bueno, lo que hay que tomarlo y sirve hay que tomarlo, claro, y lo que no. Y empujan la ciencia en ese país, al punto tal que después tenemos un Banco Nacional de Datos Genéticos que es un emblema, ¿no? Digo, en términos internacionales. Es que vos sabés que fue el primero, el otro día me explicaba también un grupo de científicos que creo que 10 años después, recién con la guerra de los Balcanes, digamos, la humanidad entiende que es necesario construir un banco genético que es una copia del Banco Nacional de Datos Genéticos. Digamos, nosotros fuimos pioneros en este sentido. Obviamente, cuando salieron no existía la posibilidad. Ellas leyeron pero vos fíjate cómo, a mí lo que siempre me fascina es cómo entendieron, cómo hubo una pulsión de lucha y de vida, ¿no? Porque había oscuridad y no había respuesta, y había una gran derrota en todo sentido, y lo que comunicaba eran los diarios y se habían quedado con el papel, y estaba la instalación del enemigo interno, y ellas, en el caso de que fueran mencionadas, eran mencionadas como las madres de guerrilleros, terroristas, subversivos, locas que gritaban, mintiendo además, ¿no? Antipatria. Y se abrazaron y supieron que tenían que empezar a construir caminos que no existían, como el de la unidad, denunciando lo que sucedía, buscar alianzas con medios internacionales. Después, como de las madres, del primer grupo de madres, una sale y pregunta, ¿quién busca bebés? Porque a los bebés no los van a matar. Empezaban a aparecer los cuerpos, y se entiende, hay algunos casos de bebés asesinados, pero en líneas generales a los bebés no nos mataron. A los bebés había que buscarnos en otro lugar, y primero con todo un trabajo que es artesanal, ¿no? Y ahí para mí todo lo que vos planteabas, ¿no? Este tiempo en el que vienen a borrarnos la historia, sí, literal, y ellos no van a parar, vienen a borrarlo todo. Y durante muchos años nosotros pensábamos que ya estaba todo hecho. Estaba hecho. Entonces, no importa lo que vos hagas o no, bueno, te reunís un 24, vas con la familia, caminás, pero vos sabías que estaba todo garantizado, cuidado, custodiado. Bueno, hoy todo eso está en un peligro real. Los sitios de memoria, los organismos de derechos humanos, los procesos de justicia, la comunicación histórica, la transmisión de la historia para las nuevas generaciones, todo está en disputa hoy. En ese sentido, Vicky, vos que justamente recuperaste una parte de tu historia que te había sido negada, arrebatada, ¿cómo ves que oponemos, cómo resistimos frente a esta situación en la que desde el gobierno nacional, rompiendo todos los consensos democráticos, se dirigen de una manera aparentemente berreta, pero probablemente con algún grado de efectividad, a generación de pibas y pibes que ya nacieron en democracia, que ya conocen la historia solo a través de relatos, y en muchos casos de parte de instituciones investidas de autoridad como la escuela secundaria, la escuela media, que son esas instituciones a las que un adolescente se revela. Entonces están recibiendo de parte de quienes vendrían a ser la autoridad instituida un relato similar al que nosotros podemos defender, digamos, con algunos matices, y aparecen estas voces nuevas desde el propio gobierno y también como ocupas de los sitios de memoria,
instalando una nueva verdad, muy falsa, pero al mismo tiempo muy sencilla de asimilar como relato. Sí, yo creo que hace algunos años, digamos, yo hace muchos años que doy charlas en las escuelas con los chicos, ¿no? Muchos. Y siempre es muy lindo, ¿no? Desde el jardín hasta la secundaria. Hace algunos años uno empezaba a identificar que había algo que estaba cambiando, ¿no? En las preguntas que se hacían los chicos, en cuanto a la cifra de los 30.000, y te dabas cuenta que estaba penetrando ese discurso negacionista, ni siquiera negacionista, solo en la época de Macri, ¿no? Esta bella libertario de poder reivindicar el accionar de la dictadura cívico-militar. Vos sabés que hay algo que a mí me preocupa y creo que nunca logramos identificarlo. A mí me pasó hace unos años cuando estaba dando una charla en una escuela de reingreso en una villa de la ciudad a la noche, y la verdad que la charla estuvo muy linda porque yo fui mamá muy joven y estaba lleno de chicas adolescentes, entonces, viste, cuando se da algo con los chicos que es muy lindo, de un ida y vuelta, estuvo re linda la charla. Y cuando termina hay un chico que se para, eran más o menos 200 chicos. Él se para y viene, se me acerca y yo me acuerdo de él porque era muy menudito y temblaba mucho. Y me pregunté, yo la primera sensación que tuve, escuché mal, pero no, cuando le pregunto cómo, me lo volvió a repetir, yo había escuchado bien, fundamentame los 30.000, me dice. Mira. Y vos sabés que ahí algo me pasó, porque yo entendí que él, por el barrio, porque lo conozco, queda muy cerca de mi casa, por las características de la comunidad, no son los padres. Yo di charla en colegio militar, ponele. Claro, entonces vos sabés ¿cómo llegó esa duda a él? ¿Cómo Claro. llegó el mandato? Porque él, que era un nene, un niño, un adolescente, temblaba porque había un testimonio de una bebé secuestrada y su humanidad temblaba. Pero había un mandato que era más fuerte. Entonces había Claro. un pertenecer a una comunidad, pero no es que la comunidad como la entendemos nosotros, no es que fue a la básica o al espacio de los libertarios. No, había una pertenencia que te construye sobre todo a través de las redes sociales, los discursos de odio, ese lugar de ser parte de algo colectivo, entre muchas comillas, que te invita a encontrar en ese otro, que sea la lucha por los derechos humanos, la militancia, a quien vos le puedas echar la culpa de todas las cosas que funcionan mal. Y me parece que tenemos un tema. Y después, otra cosa que a mí también, las dos cosas que a mí me hicieron, cuando ese chiquito vino, dije, ya está, perdimos. Perdimos, ya esta era la derrota. Más nuestro imposible. Digamos, Claro. en una villa, una escuela de reingreso, nuestro. Si lo perdimos de esa manera, ya está. Y otra vez un chiquito que hablábamos de la historia, bueno, que es todo un tema hablar con los jóvenes, no saben nada de Franco, no saben nada de Mussolini, pero no es que saben poco, no saben nada, no saben que existen. Que existen, claro, que No existieron. existen. Claro. Saben del nazismo por los juegos, por los videojuegos. Y en un momento trataba de contarles las abuelas, bueno, armarles todo como el caminito a los chicos, ¿no? Entonces cuando le digo a usted, ¿cómo aparece un nieto? Para hablarles de la búsqueda, de cómo se encontraron, bueno. Y uno, que era el más participativo, me dice, yo sé, porque a ustedes les tatuaban un número en los brazos o en la frente. Claro, él tenía algo del genocidio, del nazismo, pero en un momento yo estaba enfrente de él, así como estoy con vos, y era verano, tenía una musculosa, una remera de manga corta. Entonces extiendo mis brazos, se los muestro, yo no tengo ningún tatuaje, y él me miraba y estuvo como un minuto mirándome. ¿Dónde te quitaste el tatuaje? Claro. Y después es que eso a mí me rompió la cabeza, porque entendí que hay una construcción, hay una respuesta construida a partir de algo, de una síntesis de las redes, de los teléfonos, que puede más que tu presencia. ¿Y no será que a veces, no haciendo como una revisión crítica hacia atrás, sino más bien una cosa proyectiva hacia adelante, empieza a ser necesario como encontrar métodos menos sofisticados, como más básicos, más efectistas, mecánicos de contar la historia? Absolutamente. ¿Sabes cuál es el problema? Que para poder sintetizarlo hay que saber mucho. Uh-huh. Ese es el problema, que cuando los que pueden hablar, eso es fácil. Ahora, sintetizar Claro. y transmitir, para eso tenés que saber mucho. Y la verdad es que en líneas generales nosotros sabemos muy poco. Sabemos de una cuestión general. Ahora, si empezamos a desarmar
digamos, bueno, ¿Cómo se encontraron? ¿Dónde se encontraban? ¿Qué pasaba? ¿Cuántas veces se cayeron? ¿Qué es lo que yo le he hecho? ¿Sabes cuántas veces piensan que le cerraron la puerta en la cara? Y nunca, digo, para esta generación donde todo es inmediato, donde tenés que triunfar rápido, donde no cuesta mucho soportar la frustración, empezar a construir una síntesis de una historia que nos constituye, que también los constituye a ellos, porque los hijos de los hijos que buscamos están entre sus compañeros. Sí. Pero digamos, estoy levantando algo, porque no lo ve, que es un celular. Digo, buena parte de la educación de la escuela hoy está acá, ¿no? En el TikTok y no en la escuela por ahí. ¿Cómo entrar acá? ¿Cómo se complementa? Porque después hay una cuestión de fondo que es bastante más compleja. Claro. ¿Cómo te sintetizo en 30 segundos 2 vidas? En mi caso, 2 vidas. Literalmente 2 vidas. 2 nombres, 2 fechas de nacimiento, 2 signos del zodíaco, 2 identidades completamente opuestas. Pero, ¿cómo empezamos a entusiasmarlos? Para eso hay que entusiasmarnos nosotros. Y creo que ahí es porque, si no, ¿cómo llegamos a este momento? Si no, hay un montón de cosas que no tienen explicación. Y claro que tienen explicación. Sí, el peligro es solo culpabilizar, ¿no? Y no ir a interpelar, no tirar la red. Y no identificar que hay cuestiones nuestras que no supimos volver a explicar, que tenemos que explicar de otra manera. Digo, los chicos conectan rápido igual, ¿eh? A mí me impresiona el nivel de empatía que tienen con el dolor, con la angustia. No es que la tienen fácil, es muy difícil lo que les toca a los chicos ahora, la inmediatez, digamos. Mira, yo fui a una escuela el año pasado y una chiquita me contaba que tuvo que hacer una rehabilitación con profesionales, como si estuviera saliendo de las drogas o el alcohol, pero con el celular. Y ella me contaba que fue muy difícil, pero muy difícil. Me acuerdo, me dijo, yo me quería morir, porque cuando me sacan el celular, yo salía a la calle y la calle es toda gris, me dice. Y en mi celular todo era como yo quería. Claro, Bien. porque si los algoritmos, la música que a vos te gusta, los colores que te gustan, Los la paisajes ropa, que te gustan. Claro. hay una vida ahí Claro. que no es la vida real. La vida real es gris y a veces no, a veces llueve, a veces sale el sol, a veces es más lindo, pero me parece que estamos en el medio de algo que no podemos terminar de identificar, que es brutal, que nos interpela y nos opera todo el tiempo y que hay que hacer algo, por supuesto, pero para sintetizar en 30 segundos, para que los chicos tengan deseos, hay que saber mucho, hay que trabajar mucho y hay que hacerlo con muchos otros. Claro. Sí, ahí lo de la docencia y el rol de la docencia, Fundamental. digo, ya que estamos citando también lo que fue ese consejo donde estuvo Cristina invitada este último sábado, ella dice algo de eso, habla de cómo usar esto como una herramienta en todo caso para que los pibes sean creadores o productores en vez de solo consumidores, como contabas recién, y me parece que esa herramienta es para todo, para todos los temas. Sobre todo, que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia y con nuestra historia y una pata trágica de la historia contemporánea, sobre todo, Vicky. Pero te pregunto a modo de cierre, y ya metemos algo de la campaña que en todo caso lo dejaremos para la próxima charla, pero que va en esa línea, que es, bueno, ¿qué te imaginas? ¿Qué debate hay que dar? ¿Qué propuesta hay que hacer? Digo, tanto para este año, ya que estamos en elecciones legislativas, como para lo que pueda venir en el 2027. ¿Qué te imaginas para adelante? Sí, yo creo que este tiempo hay que prepararse para enfrentar la crueldad, y hay que entender que el gobierno no va a cesar en eso. Creo que ellos van a escalar porque hay un mandato, además. Digamos, el presidente claramente no es un ser pensante, eso es evidente, pero sí es un ser obediente. Y él está obedeciendo al mandato que lo colocó en el lugar donde está. Ellos tienen el mandato de repetir el modelo económico de la última dictadura cívico-militar, de borrar la historia y de poner a nuestro pueblo de rodillas. Y nosotros, la Argentina, es un problema para ese proyecto económico, porque tenemos una capacidad de resistencia que es peligrosa para los intereses que ellos defienden. Nosotros, fíjate, no bombardearon, no fusilaron, no proscribieron, no fusilaron, no secuestraron, nos desaparecieron y volvemos siempre. Entonces y volvemos y cada vez volvemos con más herramientas de lucha.
y herramientas que además tenemos la capacidad y la generosidad de brindarle a los países hermanos para que también puedan luchar. Y vos fíjate que este gobierno ataca a la política de derechos humanos, bueno, obviamente a los sindicatos, al movimiento feminista. Mirá cómo interpretan la historia. Exacto. Digo, en el 70, el 76 dijeron, déjenla, son mujeres, son unas locas, se van a morir. Bueno, te cambiaron la historia, te metieron preso a todos los responsables, casi todos los responsables del genocidio. Bueno, esta vez entendieron que hay un peligro real en el movimiento de mujeres. El ataque de este gobierno es brutal también a todo lo que genera comunidad y transformación. Yo creo que en ese mandato, en ese trabajo, ellos no van a parar. Y nosotros tenemos que prepararnos para enfrentar la crueldad. No estamos acostumbrados a enfrentar la crueldad. Me parece que eso es un gran desafío de este tiempo. Para eso hay que ser muy generoso y hay que... A veces hablamos mucho de los 30.000, pero pocas veces hablamos de lo que marcó o hizo distinta a esa generación. Y yo, por los relatos y por lo que sé de mis viejos y de sus compañeros, creo que tiene que ver con la solidaridad. Y nosotros estamos muy lejos de esa solidaridad entre compañeros, muy lejos, muy lejos. Y creo que para el tiempo que viene sería muy importante que nosotros honremos esa solidaridad e intentemos cambiar algunas cuestiones. Tenemos que ser más humildes, tenemos que ser mejores compañeros, tenemos que construir esperanzas, tenemos que poner a la patria y a nuestro pueblo por encima de todo. Yo me imagino un tiempo de mucha lucha, un tiempo de un ejercicio permanente y cotidiano de enfrentar uno mismo el deseo de transformar en bronca, que no nos gane la bronca o la impotencia y poder transformar todo eso en lucha y en organización, con una base de solidaridad fuerte, pero sin perder el objetivo de nuestro mandato, que es construir la esperanza de nuestro pueblo, ¿no? Me quedo con esa reflexión, Vicky. Nos quedamos con eso. Victoria Montenegro, legisladora porteña, nieta recuperada, parte de la historia transversal de nuestra Argentina de los últimos 50 años, esa que, entre otras cosas, hoy quieren tapar, quieren hacer desaparecer de vuelta. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. Ahora en Banco Crédico obtenés cheque